Quizás nosotros no tengamos la respuesta, pero otros sí. Entonces, por eso es necesario que nosotros estudiemos. Pues, ¿qué es la iglesia? La iglesia, mis hermanos, es el cuerpo de Cristo, como dice Colosenses 1:18, Colosenses 1:24. Ese cuerpo, mis hermanos, está formado de personas visibles. Nosotros somos piedras vivas. Nosotros tenemos líderes. Esa es la iglesia. Por eso decía San Ignacio de Antioquía. Decía, donde está el obispo, ahí está la iglesia católica. Vamos a ver lo que decía. Porque algunos dicen, la iglesia es invisible. No, el espíritu es el que es invisible. Tengo sueño, mis hermanos. Así es que ánimo, pongámonos a estudiar, porque si no, mis hermanos, corremos peligro de ser engañados y ser pues arrastrados al error, así como dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre y al colegio de presbíteros como los apóstoles. Entonces aquí vemos que deja un magisterio, deja unos líderes. Sigan todos al obispo como Jesucristo al Padre y al colegio de presbíteros como a los apóstoles. Pregunto, ¿son invisibles los presbíteros? ¿Son invisibles los obispos? No. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es guiado por los presbíteros, por los obispos que tienen sus ayudantes, que son los obispos que tienen los ayudantes, que son los presbíteros. Sigan todos al obispo como Jesucristo al Padre y a los presbíteros como a los apóstoles. Entonces, ahí vemos que no todos son iguales. Y esta es la iglesia primitiva. Porque aquí no dice sigan a cualquier vago que agarre una Biblia, no. Sigan todos al obispo. Síganlo. Él es invisible, no. Nosotros somos invisibles, no. Nosotros somos la iglesia. No digo yo soy la iglesia, nosotros. En cuanto a los diáconos, dice, reverenciadlos como al mandamiento de Dios, que nadie sin el obispo haga nada de lo que compete a la iglesia, solo aquella Eucaristía debe ser tenida por válida que se hace por el obispo. Aquí vemos nosotros que está los líderes y está el culto también y está el pueblo, que es la Eucaristía. Donde quiera que aparece el obispo, acuda allí el pueblo. Así como donde quiera que esté Cristo, ahí está la iglesia católica. No es lícito celebrar el bautismo o la Eucaristía sin el obispo. Lo que él apruebe, eso es también lo agradable a Dios. Entonces, nosotros vemos
el principio de la iglesia primitiva, la segunda generación, pues de cristianos. Por tanto, de acá nosotros vamos a ir sacando esos puntos para ver pues qué es la iglesia, si es invisible. La de los hermanos separados, sí, porque ellos dicen que la iglesia es invisible. Pero la iglesia de Cristo, esa iglesia no es invisible. Esa iglesia tiene líderes como pues lo acabamos de ver. Lo podemos ver en la Biblia, Santiago 5:14, Hechos 20:28, Filipenses 1:1. Ahí nosotros podemos ir viendo que tiene esos líderes. Dice Eric, ¿dónde dice sacerdote? Esos son los presbíteros, ¿verdad? Pero ya conozco a Eric y pues no voy a perder mi tiempo porque pues yo sé la clase de persona que no tiene formación. ¿Cómo está? Muy bien, hermano, bendiciones. ¿Y usted cómo está? Bien, hermano, ahora voy a tener entrevista en el canal de Soldado Apologeta. Oh, qué bueno, bendito sea el Señor. De Carlos Amariles en YouTube. Ahí me Así que avisa vamos a estar para apoyar. un rato. Sí, mi hermano, pues estamos acá, pues como habíamos quedado sobre la iglesia, mi hermano, sobre la iglesia. Para el hermano separado, pues le huyen a lo que es la historia, mi hermano. Sí, muy Le cierto. huyen, son enemigos de la historia. Ellos dicen que son solo Biblia. ¿Qué nos puede hablar usted sobre la iglesia al respecto de los que dicen que todos, pues que su iglesia fue fundada por Jesús? Bueno, pues ellos pueden decir del diente al labio, pero pues si no presentan pruebas, ese palabrerío nomás queda allí en el aire, el viento se lo lleva. Para que ellos puedan afirmar que su iglesia es la iglesia de Cristo, deben de comprobarlo, deben de demostrarlo, no solo por hablar. Su iglesia debe ser verificada en la historia, así como yo, pues si yo digo que yo nací en el año, qué sé yo, 80 o en el año 79, yo debo demostrar un documento que lo confirme y debo ir a verificarlo a la alcaldía, si es cierto. Entonces, y si yo no aparezco en la alcaldía, si no muestro ningún documento, obviamente pues estoy mintiendo. Entonces, así hacen los protestantes mienten. Sus sectas, nosotros conocemos muy bien el año, el día y quién fue el que lo fundó. Entonces, no vienen de Cristo. Por ende, no son la iglesia de Cristo, por mucho que ellos se pongan un rótulo grandote diciendo iglesia de Cristo. Entonces yo me puedo mandar a poner también un rótulo aquí en mi casa y ponerle iglesia de Cristo, la original, y decir, miren, allí dice, es la original, no, pero no basta en que diga, no basta en que yo ponga un rótulo, debe ser verificado en la historia. Ninguna secta protestante a más de 400 o 500 años. Es más, las sectas protestantes modernas, surgidas del pentecostalismo, a puras penas tienen 100 años algunas y otras tienen 30, 20, 15 años y algunas otras que recién han sido fundadas unos 5 años. Entonces vemos pues que estas no se pueden llamar de ninguna manera la iglesia de Cristo. Son falsas iglesias que, es más, el solo título iglesia les queda demasiado grande. Ellos son sectas protestantes, ese es el verdadero nombre de ellos. ¿Que no les gusta? Pues mala suerte, pero eso es lo que son. Eso es lo que son. Entonces, nuestra iglesia católica, si nosotros en cualquier época de la historia que nosotros la revisemos, nosotros podemos ir y decir qué papa estuvo, cuántos documentos hizo, nada menos se pueden verificar. El libro Pontificales está desde el siglo I. En el libro Pontificales, allá aparece todo lo que los papas han hecho.
Lo registra también San Irineo de León, lo registra también San Cuadrato, que por ejemplo, San Cuadrato perteneció al grupo de los 70 que Jesucristo eligió y los mandó a predicar. Entonces, San Cuadrato es un dato, pero súper fundamental, porque es del siglo primero, y habla de que Jesucristo estableció una jerarquía, nombrando como obispos a los apóstoles y ellos, los 70, como presbíteros. O sea, los 12 eran obispos, y eso nos lo confirma incluso hasta la misma Biblia Reina Valera, la Biblia del Cántaro o Biblia del Oso, cuando nosotros leemos Hechos 1:20. Déjeme, voy a dar lectura. Lastimosamente, pues no puedo poner mi cámara porque ni mostrar mi cara, ni mostrar siquiera la lectura que voy a leer ahorita, porque no tengo más de 1000 seguidores. Entonces, creo que debo tener más de 1000 seguidores para poder mostrar la cámara, ¿verdad? Entonces, sí, entonces bueno, vamos a leer de la Biblia Reina Valera del año 1606. Nos dice así en Hechos 1:20. Hechos 1:20. Y así es que está escrito en el libro de los Salmos: quede su morada desierta y ni haya quien habite en ella, y ocupe otro su lugar en el episcopado. Vemos, Biblia protestante, conocida como Biblia del Oso o Biblia del Cántaro. Resulta que allí aparece que los apóstoles eran obispos, cosa que las sectas protestantes, pentecostales, no tienen ellos. Es más, ellos hablan en contra de los sacerdotes, en contra de los obispos. Entonces, San Cuadrato nos dice que Jesucristo fue el que estableció la jerarquía de los 12, que eran obispos, nos dice, pero que el primero, el cabecilla de todos ellos, era Pedro, dice. Y la escritura misma así nos lo muestra cuando muestra el listado de los 12. Pone primero Pedro. Pero nosotros sabemos que Pedro no fue el primero en ser llamado. El primero en ser llamado fue Andrés y después Juan, hermano de Santiago. Esos fueron los primeros discípulos a los cuales Dios llamó. Y Andrés llamó a su hermano Pedro, y San Juan Evangelista llamó a su hermano Santiago. Entonces vemos pues que Pedro sería entre el tercero o el cuarto en haber sido llamado, pero que en todas las listas aparece como el primero, y como el hermano Martín Barrientos muy bien lo ha explicado en otras ocasiones, se le pone el nombre de proto, que el proto significa el principal, el líder, el jerarca. Entonces Pedro pues, es el mandamás de los apóstoles. Los protestantes les gusta llamarle el papa, pues porque le llamen el líder, que le llamen el cabecilla, que le llamen que como ellos quieran, pero es el papa, y lo vuelve a repetir lo que es San Juan Evangelista en el último capítulo que él tiene, que es el capítulo 21, versículos del 14 al 17, donde Cristo 3 veces lo menciona como el pastor universal de la iglesia. Vamos a leerlo. Déjenme lo busco. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 21. Capítulo 21, muy bien, ya lo encontré, aquí está. Versículos del 15 en adelante, vamos a leer. Que por cierto, aquí aparece en la Biblia el primado de Pedro. Dese cuenta, ¿no? Aparece. Dice, cada comida, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis corderos. Fíjese, esta palabra corderos en primer lugar, esto se refiere a los obispos. Versículo 16. Le dice Jesús: Simón, Juan, ¿me amas? Respondióle: Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis corderos. 2 veces le dice que apaciente a los corderos, y la tercera vez le dice que apaciente a sus ovejas. 17. Por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se contristó de que por tercera vez le preguntase si le amaba, y así respondió: Señor,
tú lo sabes todo. Tú sabes bien que yo te amo. Díjole Jesús, apacienta a mis ovejas. Entonces vemos pues que Cristo Jesús aquí en este momento es al único apóstol que le dijo eso. Entonces aquí claramente es como que le esté dejando un testamento como el heredero, dueño y señor de su fundación, de su grey, de sus ovejas y de sus corderos, principalmente de sus corderos y después de sus ovejas. O sea, Pedro es el pastor universal de todos los corderos, es decir, de todos los obispos, y el pastor universal de todas las ovejas, es decir, de nosotros los laicos. Las ovejas somos nosotros los laicos y los corderos son todos los obispos, incluidos allí cardenales o como se sea. El Código de Derecho Canónico nos dice bien clarito que ningún concilio, ningún, ¿cómo se le llama la reunión de los obispos? Ya se me olvidó. Conclave. Ningún conclave, ningún concilio tiene autoridad si el romano pontífice no está presente o si el romano pontífice no lo aprueba. Varios obispos se reúnen en las conferencias episcopales en ciertos países, como por ejemplo la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y ellos decretan algo y ellos dicen algo, ese algo debe estar aprobado, el Papa le debe dar la aprobación, si no es inválido. Porque hay hermano, dígame. Hermanos Min, aquí subió Freddy Luque, dice Guerrero mentiroso. Ahora vamos a decirle a Freddy Luque que él, le voy a leer algo y luego le vamos a dar paso. Dice, vamos a hablar de iglesia. Freddy Luque tiene carga de la prueba, así como nosotros tenemos carga de la prueba. ¿Cuál es la carga de la prueba? Que él tiene que mostrar, bueno, voy a leer lo que decía Herodoto. Decía, la historia es el acontecimiento, es la sucesión de acontecimientos y secuencias de hechos en las diferentes etapas de la vida. Desde que empieza a existir. Entonces, ¿cuál es la carga de la prueba? Que tiene que demostrar. Si él dice que la Iglesia Católica nace en el siglo IV, la carga de la prueba de él es demostrar el conjunto de sucesos de su iglesia para que muestre que es la iglesia fundada por Jesús. Esa es la carga de la prueba, al igual que es para nosotros carga de la prueba, demostrar que ya estaba desde el siglo I hasta esta fecha. ¿Y cuál es la carga de la prueba? De él y de nosotros, la otra carga es, él tiene que demostrar que la Iglesia Católica con sede en Roma no estaba el siglo I, siglo II y siglo III, sino hasta el siglo IV, como él lo dice. Así es que, Freddy, este live se llama Muéstrame tu iglesia. Así es que, Freddy, muéstrenos su iglesia, pues en la Biblia y en la historia. Luego nos muestra las pruebas de que la Iglesia Católica no estaba en el siglo III, siglo II y siglo I. Lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por el pase. Sí, yo conozco la historia de la Iglesia Católica. Primeramente le voy a decir que yo nunca fui católico. Eso es lo primero. Pero tendríamos que saber diferenciar. Si yo le digo que yo nunca fui católico, pero a la vez le voy a decir que soy católico. O sea, ¿cómo es eso? Ser católico no significa solamente pertenecer a una supuestamente iglesia fundada por Pedro, o ya no sé, porque ahora escucho que dicen que lo fundó, no sé, ¿no? Pero siempre ustedes han dicho que Pedro es el primer permítame, papa. ¿cómo se llama su iglesia? Yo soy adventista reformista, ¿Cómo se llama su iglesia? así se llama. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Ya, lo que quiero demostrarles es que
la iglesia de adventista Jesucristo. reformista. Así es, así es. ¿Y en qué Pero lo que yo países quiero, está esa iglesia? Porque yo no la había escuchado. sí, no sé usted de dónde emite el live. Del Salvador. Ya, también tenemos iglesias por ahí, por República Dominicana, El Salvador. Tenemos iglesias en México, Estados Unidos, en Europa, incluso en los países paganos. Por ejemplo, Ahora, llámese los países del África. Sí. sí, pero usted muéstreme, por ejemplo, que San Pablo le escribió una carta a la iglesia adventista reformista. Mire, lo que tenemos que comprender, yo le digo así, lo que tenemos que comprender es que la iglesia de Cristo es una iglesia que nunca tuvo una denominación, digamos, institucional, o sea, un nombre propio. Por ejemplo, si ustedes mismos que se irrogan que desde el principio estuvieron no sé, el anterior participante hablaba del obispado, pero nunca en ningún momento ahí dice Iglesia Católica Apostólica Romana. Señor, No dice. muéstrenos su iglesia. Es que usted lo tiene que mostrar. Usted está Por hablando, eso yo le se lo puedo digo, mostrar la ya. iglesia de Cristo, Señor. Yo se lo puedo mostrar y se lo voy a mostrar con la sucesión de este libro. Ahora, muéstreme usted la sucesión o muéstreme. No, Aproveche. es que, discúlpeme, con todo respeto, amigo Martín, con todo respeto, nosotros tenemos que basarnos solamente en la Biblia. ¿Dónde Los dice eso libros la que Biblia? escribieron, ¿Dónde los dice libros eso la Biblia? escritos Jesús mismo dijo. Jesús citaba solamente a la ley y los profetas. Señor, Nunca señor, citó otros libros, nunca señor, citó otra cosa. señor, Sí, señor, escúcheme. Usted dijo sí, que la sí. iglesia nace en el siglo IV. Muéstreme un texto bíblico que diga eso, porque usted me está diciendo que solo Biblia. Muéstremelo. Muy bien, muy bien. Yo le voy a mostrar y vamos a Daniel. Ya, ustedes tienen que saber comprender las Señor, profecías de Daniel, no especialmente me el venga con capítulo 7. cuentos. No me venga con cuentos. Usted dijo que la iglesia católica nace en el siglo IV. Deme ese texto bíblico. Por eso le voy a decir por qué, porque Daniel, que vivió más de 500 años antes de Cristo, él ya había profetizado de la iglesia o el rol que cumpliría el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño simplemente es la... Mire. Lo reto a debate sobre el cuerno pequeño. Y ahí El cuerno usted va a pequeño es la iglesia aprender. católica, pues. No me venga con cuentos. Es Antíoco Epífanes. No me No, venga con cuentos. no es... No, señor, No. Es que usted no lo va a reconocer. óigame. Es que Yo le voy a acá tengo dar yo la clases Biblia. sobre ese tema. Permítame No me venga con leerle. Acá cuentos. tengo la Biblia. Permítame leerle. ¿Por qué no me permite leerlo? Y Luque, es que has venido a leer. Muéstreme que dice Iglesia Católica. Dígame, Pero hermano. permítame leer. Freddy Luque. Permítame leer. A ver, permítame un momento. Bueno, mire, Freddy Luque, aquí el hermano le está haciendo una pregunta claro. Le está diciendo, muéstreme su iglesia. Ya vemos cómo nosotros empezamos hablando de los fundamentos de la iglesia. Usted debe mostrar los fundamentos de su iglesia. ¿Dónde en la Biblia aparece? No se le escucha, mi hermano. A ver, si usted no quiere decir cuándo nació su iglesia, yo sí le puedo decir. Su iglesia nació después de la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de 1914, que inició la Primera Guerra Mundial y terminó en 1918. O sea, su secta nace después de la Segunda Guerra Mundial, nació en 1918 en Europa, precisamente porque se discutieron con los líderes de la iglesia adventista, que fue fundado en 1843. O sea, su secta no tiene ni 100 años. O sea, pongámosle que tiene 100 años, pues 1918, 1919.
2019 y ya estamos a 2024, tiene 100 años apenas. Entonces, ¿cómo usted viene a decir aquí que su iglesia es de Cristo? Eso es una falsedad. Usted hace un rato en el live, aquí en los comentarios me llamó mentiroso, pero resulta que el mentiroso es usted. Vamos a escucharle, mi hermano, y después continúa usted, mi hermano Osmin. Claro, claro, sí, que sí, hermano. Usted me dice que la iglesia católica existía desde el siglo I. Claro. Usted demuéstrame en la Biblia que desde el siglo I. Yo le demuestro, y eso sí le digo, en el año 321. En el año 321, uno de los últimos emperadores romanos, ¿no? Que ahorita se me ve el nombre, él aceptó el cristianismo a medias e introdujo en la iglesia católica, que ahora es católica, introdujo sus creencias paganas. ¿Ya? A ver, le voy a hacer una pregunta. Pedro nunca fundó la iglesia. Le voy a hacer una pregunta. Señor Freddy, sí, amo, Freddy. Si usted sabe algo, muéstrelo, pero no esté inventando. Ya le vamos a mostrar. Aquí le voy a mostrar con este libro, pero, la sucesión. Este libro no es católico. Amigo Martín, mire, dígame. usted me quiere mostrar un libro escrito por, como diríamos, por ustedes mismos. Yo le voy a ir que usted vaya al Google y Google. Este libro es protestante, señor. Este no es católico. Amigo Martín, Google fácil. No me insulte. Simplemente, fácilmente. Diciéndome que vaya a Google. No me insulte. Eso para yo le digo por qué. Es una ofensa. Porque ahí usted va a encontrar la historia de cómo los primeros cristianos, en este caso los apóstatas, los que comenzaron a apartarse de los caminos, de los senderos de Dios, aceptaron el paganismo de la iglesia romana, de los paganos romanos. En el año 321 ocurrió eso. Se me va el nombre, no sé por qué ahorita en mi mente, yo conozco muy bien la historia. Pero no, le vamos a, el hermano Min, contéstele. Okay. Dice que si está la iglesia en la Biblia. Claro que sí, la iglesia está en la Biblia. Primeramente vemos cómo Jesucristo le dijo a Pedro en San Mateo 16:18, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo edifica su iglesia sobre Pedro, y es a Pedro a quien Jesucristo le dice en San Lucas capítulo 22, versículo 32, mira Pedro que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Luego en San Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta 2 veces, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesucristo le contesta 2 veces, apacienta mis corderos, y le contesta y le pregunta una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta a mis ovejas. Entonces vemos que Cristo únicamente se dirigió a Pedro para confirmar a los hermanos en la fe, para guiarlos, para pastorearlos, para dirigirlos, y no se dirigió a ningún otro apóstol. Ahora bien, este Jesucristo tenía su deseo de fundar su iglesia y que fuera romana y no judía, no protestante, puesto que Jesucristo primeramente no quiso decirle a Pedro en Jerusalén o en Judea sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sino que la Biblia, si usted lo lee desde el versículo 13 en San Mateo capítulo 16 versículo 13, dice que Jesús se llevó consigo a una región retirada, a la región de Cesarea de Filipo. Ahora, Freddy, dígame usted, ¿de dónde o de quién, a quién pertenecía esta región de Cesarea de Filipo? ¿Puede decirme, por favor? Freddy. Mi hermano, antes de que le conteste Freddy, solo le quiero decir algo. Luego ya le vamos a dar espacio. Él dijo que ellos solo Biblia.
Deme el texto donde diga vaya a Google. Deme ese texto, por favor. Le escuchamos, Freddy. El hermano le pregunta y yo le pregunto. Solo va a responder eso, no se vaya a extender en otra cosa. No. Responda la pregunta, Freddy. No se haga. No se haga el disimulado, no se salga por eso. Te voy a responder. La pregunta es, ¿de quién? A ver. Creo que su oportunidad del amigo Guerrero ya pasó, ¿verdad? Déjame hablar, amigo. No ha pasado. Yo te dejo hablar, tranquilo a ti. Yo estoy en mi tiempo y yo le estoy cediendo a usted nomás que responda la pregunta. No, a mí me dio el amigo Martín, me dio pase. Sí, le dio pase, pero si no me dejas hablar. Mi pregunta. ¿Cuál? Dígame, ¿a quién pertenece? Déjame hablar. Adelante, hable. No, mira. Yo te voy a decir una cosa, amigo Guerrero, no, acá leo Guerrero, no sé tu nombre, solamente leo eso. No quiero ofenderte, nada, ¿ya? Mira, tú has leído varias citas bíblicas, pero en ninguna de ellas el Señor Jesús dice, yo voy a fundar mi iglesia católica, apostólica, romana. Es muy diferente que tú estás interpretando a tu conveniencia lo que dicen los textos bíblicos. Así como tú me pides que Jesucristo te busque en la Biblia el nombre de mi iglesia, yo te digo, pero tú no eres cristiano, tú eres mariano. Los católicos no son cristianos, son marianos. Freddy, seamos serios. Es que hay que ser serio. El hermano le hizo una pregunta, yo le hice una pregunta. Le voy a decir a quién escribe la carta San Pablo en el año 57. Escribe a la iglesia de Roma. ¿Dónde está la carta a los adventistas reformados o no sé cómo? Esa es la pregunta. Usted dice, no, los católicos, ustedes no son cristianos. Señor, le hemos dado espacio para que usted nos muestre su iglesia en la historia y en la Biblia. ¿Se acuerda, mi hermano? Escuche esto, que estos tipos decían antes, ¿usted es cristiano o es católico? ¿Dónde quedó eso? Ahora dice, yo soy católico. Y no que ustedes preguntaban, ¿usted es cristiano o es católico? Así es que, pues gracias, Freddy. Gracias por subir, pero no, esto no lleva pues a ningún lugar. Vemos que usted pues no quiere o no puede dar pues razón de la existencia de su denominación. Vamos a, mi hermano, aquí puede ver usted, está pidiendo subir a alguien más, hermano. Considera que lo subimos, a ver pues, si gusta, que está pidiendo. Si gusta, súbalo pues, pero bueno, ya que no respondió este amigo Freddy a la pregunta, yo la voy a responder. Cesarea de Filipo era un territorio romano, no era protestante, no era estadounidense, no era de Alemania, no, era un lugar romano. Se llamaba Cesarea por el César, que era el emperador, y Cesarea de Filipo porque el hijo del César se llamaba Filipo, y el César le regaló estas tierras a su hijo Filipo, y por eso es que se llamaba Cesarea de Filipo. Entonces Jesucristo se lleva a sus 12 y allí, estando en un territorio romano, es que le dice a Pedro, y se lo dice frente a una roca grandísima, y le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y se lo dijo en un territorio romano, indicando que en un territorio romano la iglesia de Cristo debía establecerse. Los apóstoles en ese momento no lo entendieron, como muchas de las enseñanzas que Cristo Jesús dio. Dice la misma escritura, el mismo evangelio, que sus apóstoles no comprendían, que ellos llegaron a comprender después de su muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que lograron ellos comprender, pero ellos no comprendían. El mismo San Pablo tampoco comprendía, porque él primeramente nos dice lo que es Hechos de los Apóstoles, que él primeramente fue a los judíos,
Pero como los judíos rechazaron la palabra de Dios, después él se dirigió a los paganos, es decir, a Roma, y emprendió su viaje en Roma, y estando en Roma, la sagrada palabra de Dios nos dice que fue allí en Roma donde la palabra de Dios se predicó con entera libertad, sin impedimentos. Pero no fue así en Jerusalén, no fue así en los territorios dominados por los judíos, por los fariseos y por los saduceos. Al contrario, en esos territorios los fariseos y los saduceos deseaban darle muerte a San Pablo y a todos los discípulos de Cristo, es decir, a los apóstoles. Por eso es que San Pablo se dirigió a Roma, donde él predicó la palabra de Dios con entera libertad, y dice que es allí en Roma donde la fe de los romanos era alabada en el mundo entero, como hoy en día también es alabada. Entonces vemos que la iglesia católica romana se encuentra desde los inicios del cristianismo, se encuentra en la Sagrada Escritura. El problema está que los protestantes no la logran entender, no la logran ver, no la logran discernir. Ellos quieren que se discierna únicamente lo que ellos dicen, pero no disciernen la sagrada palabra de Dios como debe de ser. Así es. Mi hermano, vamos a escuchar a J.C. Iraeta. Adelante. Que se presente su iglesia. Buenas, Y- buenas tardes. Un saludo para los dos hermanos. Saludos. Les ¿A qué cuento, iglesia pertenece? le voy a contar un poco mi historia. Fíjate que de parte de mi mamá eran católicos y de parte de mi papá eran evangélicos. Y yo, cuando iba a donde mi papá, pues asistía al culto. Cuando iba a la familia de mi mamá, pues asistía a misa y todo. Y en vez de elegir, yo fui creando mis propias críticas, me fui informando, de manera que hoy en día yo me considero un cristiano aconfesional, porque sí creo en Cristo, creo que es el Hijo de Dios y creo que es el Mesías. Pero soy bien crítico hacia las dos ramificaciones que conozco bien del cristianismo. Porque también ya he hablado con gente que ya es de otra religión, porque los cristianos es una religión que tiene varias ramificaciones. Usted me dice, perdón, usted me Sí. dice que conoce bien la historia del catolicismo. Sí. ¿La conoce? Sí, por ejemplo, yo pienso de que Jesús quiso venir a mejorar su religión judía, porque Jesús nació, fue circuncidado como judío, vivió como judío y murió como judío. Y él amaba su religión judía. Perdón, Sí. pero ¿usted se congrega? No. Ah, Yo solo creo que Cristo es el Mesías y que es el Hijo de Dios. ¿y considera usted que se necesita congregar? No, creo que se necesita buscar la verdad en la Biblia, porque como le digo, lo que Entonces, nosotros usted le no es llamamos católico. antiguo, es que Usted yo es soy aconfesional, protestante. pero soy cristiano. No, soy cristiano aconfesional. Mientras Pero que no los es católicos y católico. los evangélicos, no. No es católico, porque esa es que nosotros lo conocemos no porque Sí. lo que piensan, sino lo que dicen. Y usted dice en la Sí. Biblia, esa no es enseñanza católica, esa no es enseñanza de la iglesia cristiana. Mi hermano Osmin, algo Sí. que le quiera preguntar o recomendar. Primeramente, si él dice de que no se reúne y se autodenomina cristiano, déjeme decirle que no es cristiano. Nada, porque no se reúne. La carta a los hebreos nos dice en el capítulo 11, versículo 25, que nosotros nos debemos reunir en asamblea. ¿Qué es asamblea? Asamblea es la iglesia. La palabra... 25.
Iglesia viene del griego ecclesiae, que significa comunidad, asamblea, reunión de varias personas bautizadas, presididas por un presbítero, por un obispo. Entonces, yo solo no soy iglesia. Yo soy Sí, iglesia pero en comunión con mis hermanos laicos, en comunión con el presbítero y en comunión con el obispo. Entonces, usted no es cristiano, no se puede llamar iglesia. sí, pero El llamarse mi, iglesia a usted o el llamarse cristiano está tomando una atribución que no le corresponde, que no le compete. sí, es que, bueno, digamos que una persona que se apartó de la religión católica fue Martín Lutero. Y al leer las tesis que él hizo, No, yo permítame, considero, permítame, mi solo hermano. permítame terminar No, 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 permítame, ujú, permítame, permítame. sí, ¿Entendió lo que le dijo el hermano Osmin? sí, sí, De sí, que iglesia sí, así es. significa reunión, asamblea Al grupo de reunida, personas, sí, sí, asamblea lo reunida. entendí. Entonces, si usted no se No, congrega, no a un templo, sí, lo entendí usted perfectamente. no es iglesia, entonces. Ahora, si usted, bueno, yo no sé realmente cuál es su aporte que quiere hacer acá, porque dice, yo pues que Sí, Lutero aquí y allá, entonces, si usted sí, mi no tiene aporte es este, iglesia, mi aporte es este, es que mi aporte es este. Que la Biblia nosotros la tenemos que complementar con la historia normal del mundo. No podemos nosotros leer la Biblia sin nosotros saber la historia normal, porque nos confundimos en tiempos. Por ejemplo, si usted le pregunta a una persona que se congrega en su iglesia, el Éxodo, para usted el Éxodo hace cuántos años sucedió, ¿ve? No le saben contestar, porque no saben en qué tiempo estaban. Entonces, lo que yo le quiero dar a entender es que Jesús quería mejorar su religión judía. Por ejemplo, quería, quería que los gentiles dentro, aunque no fueran circuncidados, aunque no fueran bautizados. De manera que Martín Lutero también lo que quería era mejorar su religión católica. No que quería no fundar la estuvieran religión evangélica. bautizados, ¿cómo es eso? No le entendí. Es así, mira. Martín Lutero lo que No, quería no, era no, mejorar la religión antes católica. usted dijo, Sí, sí. aunque no estuvieran Circuncidado, circuncidados, aunque no estuvieran que bautizados, después es el bautismo, que después fue el bautismo. no, no le entendí. A lo que el apóstol Pablo se refiere el, la nueva circuncisión, que es el bautismo, ¿eh? Entonces a eso le llamaba a Jesús dejar entrar a los gentiles, dejar entrar a la gente que antes para ellos era digna de entrar a su religión judía. Entonces lo mismo quiso hacer Martín Lutero. Lutero quiso hacer una crítica hacia la Iglesia Católica para mejorarla, no para dividirla. Mi hermano, ¿qué le puede decir, mi Porque hermano Osmin? El Papa León II estaba vendiendo indulgencias y eso no me parece a mí ético. Ya se metió en otras cosas que no se le están haciendo preguntando. Aquí la cosa es de presente su iglesia. Usted pues ya presentó de que no es de iglesia, usted no es iglesia, entonces usted no puede presentar nada, entonces y se está metiendo con las indulgencias, se está metiendo con otras cosas, entonces y usted hace un momento dijo de que la iglesia debe estar registrada en historia. Pues entonces todos los historiadores serios, incluso hasta protestantes, reconocen que los documentos de la iglesia católica son documentos históricos
históricos, serios, que muchos de ellos, incluso hasta protestantes, se dirigen cuando la iglesia va a abrir los documentos del Vaticano, van corriendo allá a revisarlos y a verlos, y después muchos de ellos han dicho, no, pues la verdad que estaba equivocado en este asunto, y han tenido que replantear sus escritos anteriores que han hecho contra la iglesia. Pues nada menos, en uno de esos documentos históricos, que por ejemplo es el Liber Pontificalis, nos presenta la lista de los primeros papas. Nos dice que el primero fue Pedro, llamado Simón Barjona, que en el año 33 en Bethsaida de Galilea, es que él inicia su liderazgo dejado por Cristo, y muere, dice que en el año 64 o 67 después de Cristo. Dice, nació en Bethsaida en Galilea y recibió de Jesús la suprema y ponticia potestad de transmitir a sus sucesores, en San Mateo capítulo 16 versículo del 18 al 19, e instituyó el primer orden eclesiástico, que son el diaconado, que está en Hechos capítulo 6 versículos del 2 al 5, y la oración del Padre Nuestro. Fue San Pedro el que la estableció y presidió junto con Santiago el primer concilio de la Iglesia Católica en Jerusalén, que aparece en Hechos capítulo 15 versículos del 1 al 12. Y arrestado, quiso ser crucificado con la cabeza hacia abajo y murió, según el Libro Pontificalis, dice aquí que el 29 de junio en el año 67, pero que en un principio decía que no se está muy seguro si fue el 64 o el 67, pero más o menos en ese aproximado de 3-4 años fue que desde 3 años fue el que él murió, entre el 64 y el 67, ese promedio. Entonces, y luego en el Libro Pontificalis nos aparece que el segundo, después de Pedro, dice aquí que es Lino de Toscana, que estuvo del 67 al 76, o sea, estuvo 10 años en el pontificado. Dice que era de Volterra, elegido en el año 67 y murió el 23 del 9º mes, o sea, estamos hablando de septiembre del 76. Fue enterrado cerca de San Pedro y creó los primeros 15 obispos en Roma. Ordenó a las mujeres de entrar a la iglesia con la cabeza cubierta, es decir, con velo. Su pontificado fueron martirizados los evangelistas San Marcos y San Lucas, y aparece mencionado por San Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 21. O sea, vemos aquí estamos dando datos serios, datos históricos e incluso hasta datos bíblicos. Entonces San Lino pues fue discípulo de San Pedro y de San Pablo y de algunos otros apóstoles más. Entonces luego después tenemos al tercero, que fue el tercero en la lista de los papas, ¿verdad? Pero fue el segundo que fue el segundo como sucesor de Pedro. El primero como sucesor de Pedro fue San Lino. O sea, estamos diciendo que el primero como sucesor de Pedro quiere decir que estuvo después de Pedro. O sea, Lino sería el segundo en la sucesión del papado, pero el primero después de Pedro. Entonces, y San Anacleto sería el segundo después de Pedro, y sería el tercero en la lista del papado. Entonces nos dice aquí que San Anacleto estuvo como papa del 76 al 88. O sea, todo esto es en el primer siglo, pues. Dice que fue romano, fue elegido en el 76 y murió en el 88 mártir. Fijó las normas de la consagración de los obispos en el barrio Vaticano, cerca de la tumba de San Pedro. Hizo construir un oratorio destinado a la sepultura de los mártires y describió la forma de los hábitos eclesiásticos. O sea, pues, la forma de los hábitos que hasta hoy día existen fue gracias a San Anacleto. Entonces cada papa en la época de la historia fue estableciendo algo, fue mejorando esta iglesia que nuestro Señor Jesucristo dejó. En la Biblia no aparece que Jesucristo haya dicho que la iglesia se iba a llamar cristiana, tampoco aparece que Jesucristo haya dicho que se va a llamar católica. Vemos que el nombre de cristiano se lo pusieron los paganos en Hechos de los Apóstoles capítulo 11. Entonces fueron los paganos los que llamaron cristianos a los seguidores de Cristo, pero resulta de que fue un cristiano llamado Ignacio de Antioquía, que nosotros le llamamos San Ignacio de Antioquía, que fue el que le dio el nombre de católica. Este San Ignacio en el año 104 al año 100
107 nos dice que él describió y dice así, dice, a la iglesia católica que tiene obispos y la autoridad suprema del obispado de Roma, la que reside en el territorio de los romanos, la que preside en la unión y en el amor. Y luego sigue diciendo, allí donde está el sacerdote, allí donde está el obispo, ahí está Cristo, ahí está la iglesia católica. Entonces vemos pues cómo esto no lo pueden afirmar los protestantes. Los protestantes no pueden decir, no, pues que Ignacio de Antioquía dijo, ahí donde está la iglesia adventista, ahí donde está la iglesia reformada, ahí donde está la iglesia no denomination, allí está la iglesia, ahí está Cristo y ahí está la iglesia no denomination. No, no dijo eso. Sí. Todos estos que le estoy mencionando, la historia los registra como obispos y como católicos. Sí, así es. Vamos a, Estoy vamos, muy, le voy a estoy muy de acuerdo preguntar, estoy muy de acuerdo Iraeta, con todo lo que... Iraeta, yo le quiero que conversemos. Sí, dime. Usted dice que usted conoce la historia del protestantismo Mm, y de la Iglesia Católica. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? Jesús, La fundó Jesús. Y Jesús le dice, a Pedro, pues, y yo estaré con ustedes todos los días sí, hasta el fin de la historia. sí, Entonces considera que Jesús ha mentido y ya no, no está con la iglesia. no. De manera que yo estoy de acuerdo con lo que dice usted y con toda la información que nos dice el hermano Guerrero. Él estaba hablando prácticamente de lo que los historiadores le llaman de la iglesia primitiva. Y todo eso es verdad, todo eso es cierto, todo lo que él ha hablado es cierto. Eh, lo que yo trato de decir es que, por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho un antes y después dentro del, bueno, digamos, si los católicos hubieran hecho un antes y después de la enseñanza de Jesús, los católicos solo leyeran lo que le llaman ellos Nuevo Testamento y no leyeran el Antiguo Testamento, que es la Torá de los judíos, porque los judíos leen la Torá, que es lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento o Pentateuco. De manera que mi pregunta hoy es para ustedes. ¿Por qué nosotros los cristianos no solo leemos el Nuevo Testamento, sino que leemos el Antiguo? ¿Por qué? Si eso lo vino a abolir Jesús. ¿El que vino a abolir? O sea, nosotros decimos, antes estábamos sobre la ley y hoy estábamos sobre la gracia. ¿Cuál es ese Sí, límite? El Nuevo y el Viejo Testamento. El Nuevo y el Antiguo Testamento. De manera que si usted va donde un judío y le dice, ¿cuál es tu libro? Es la Torá. Es el que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Jesús dijo que ya no se leyeran. No, de hecho, él solo leyó ese. El Nuevo no existía. El Nuevo fue después de la muerte de él. Sí, entonces, pues Entonces la nosotros, pregunta es, sí, ya en concreto, ¿por qué nosotros los cristianos no solo leemos el Nuevo Testamento y el Antiguo lo dejamos de leer o lo quitamos de nuestra Biblia? A ver, yo le voy a responder, hermano. Okay. sí, mi hermano. Primeramente, Después sigo yo. Cristo no vino a abolir la ley. Vamos a leer San Mateo capítulo 5, del 17 al 37. Mire cómo dice, no penséis que yo he venido a destruir la doctrina de la ley, ni de los profetas. No he venido a destruirla, sino a darle su cumplimiento. Entonces Jesucristo no vino Es a... porque él quería... Vamos a leer. Mi hermano, Ahora, le está respondiendo, después usted Ok. continúa. ok, ahora vamos a leer lo que la Iglesia Católica nos dice en lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Parece que es el 120 o 123, déjeme chequear. A ver, aquí estoy con mi catecismo en la mano, estoy fojeando las hojas.
Aquí está, va a ser del 121 al 123, va a ser. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 121. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir, es decir, no se puede quitar, no podemos nosotros hacerla a un lado. No se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua lanza no ha sido revocada. Numeral 122. En efecto, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, es decir, que algunos elementos ya pasaron, como lo es la circuncisión, como lo es el sacrificio de los cabritos, de las ovejas, de los terneros. Entonces, esos son los elementos imperfectos y pasajeros. Los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Numeral 123. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento bajo pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco, y a esta herejía se le conoce como marcionismo, que ya San Irineo de León habló contra Marción en el Adversus a Hereses, libro 4. Entonces, Marción fue un hereje que fue sacerdote católico, pero que se salió de la Iglesia Católica y quiso quitar el Antiguo Testamento. Es más, rechazaba todos los evangelios y el único evangelio que aceptaba era el evangelio de San Lucas. Entonces, la Iglesia tuvo que condenar a este hereje como con el vínculo indisoluble del anatema eterno, y a esta herejía se le conoció como marcionismo. Entonces, lo que usted está queriendo venir a plantar aquí no es una herejía nueva, es una herejía que tiene 1900 años, porque este Marción estuvo por ahí entre el año 190 al año 200 y fracción. Entonces, pues no es una herejía nueva el querer prescindir del Antiguo Testamento. La Iglesia hace uso tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De hecho, yo tuve una discusión con una dueña de una radio católica aquí en Estados Unidos, precisamente porque ella me estaba condenando porque yo leí unas citas del Antiguo Testamento. Ella me decía que yo no tenía que leer nada del Antiguo Testamento, y yo le dije, bueno, mi hermana, creo que aquí está totalmente equivocada. Ya le leí el catecismo y le dije, si usted no cree lo mismo que yo estoy diciéndole, pregúntele al arzobispo. Entonces, vemos pues que la Iglesia, la jerarquía en la Santa Misa, lee el Antiguo Testamento como primera lectura, el Salmo como parte del Antiguo Testamento, y después ya la segunda lectura, que son las cartas ya sea de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, de Santiago, carta a los Hebreos, etcétera, etcétera. Entonces, y luego como evangelio, que es la palabra principal, la palabra fundamental, porque es de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Emmanuel, de nuestro Maestro por excelencia, que es Cristo Jesús, pues da como para terminar, como para cerrar con broche de oro, lo que es la lectura del Santo Evangelio según el ciclo que la Iglesia Católica tenga. Si es el ciclo A, toca la lectura de San Mateo. Si es el ciclo B, toca las lecturas de San Marcos. Y si es el ciclo C, tocan las lecturas de San Lucas. Entonces, y ya en los domingos se leen lo que son el Evangelio de San Juan. Entonces, durante semanas se leen a cualquiera de estos tres evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, y los domingos lee el Evangelio de San Juan para cerrar así la lectura de los cuatro evangelistas. Entonces, vamos a Iraeta, sí, solo me despido. Solo le quiero decir algo. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en justicia. Aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque no estaba escrito el Nuevo Testamento cuando San Pablo escribe. Entonces, nosotros sí, pues
lo utilizamos. El cristianismo siempre lo ha utilizado. Jesús lo utilizó, la iglesia lo utilizó, y de hecho por eso San Pablo le escribe a Timoteo. Gracias por participar, Iraeta. Bendiciones. No, al contrario, yo quisiera agradecerles por el espacio y decirles gracias por tomarse el tiempo para ayudarnos a personas como yo, que no tenemos cosas muy claras, y felicitar a los dos, ¿verdad? Y al hermano Guerrero, porque en realidad tiene bastante conocimiento de la historia también. Así que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermano. La verdad que sus palabras me dan hasta ganas de llorar porque veo que es humilde, no Es como humilde. muchos que vienen con mucha soberbia aquí. Y la verdad que oraré por usted para que Dios le siga iluminando en esta Amén. búsqueda de la verdad. Que Dios me lo bendiga, hermano, Amén. grandemente. Y también aquí Estamos a sus órdenes. Sígame, yo lo sigo. Y Ok. pues yo le puedo dar mi número y yo le puedo compartir material. Así que bendiciones, un abrazo. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Vamos a subir aquí, pues están pidiendo subir. Vamos a subir a mi querido hermano Hugo. Hermano, con este hermano hay que ser duro. Con el hermano Hugo hay que no, mi hermano, él es católico. Ok. Mi hermano Hugo. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Amén. Amén. Feliz. Ya le di seguir, mi hermano Hugo. Ya le di seguir. Gracias, mi hermano. Nos seguimos. Qué interesante el tema. Y yo siempre digo que el tema del canon bíblico es una herida sangrante de nuestros hermanos que no profesan la fe católica. Es una herida sangrante que no van a poder ellos curar hasta que acepten la verdad. Y es así como ellos pretenden hacernos creer a nosotros y muchos. Este hermano que subió realmente es digno de admiración por su humildad y porque realmente se nota que sigue a Cristo con y por amor. ¿Y quién no tuvo confusiones? ¿Quién no tuvo dudas, verdad? Y tener la humildad de poder. Yo aprendí muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo de mi hermano Martín Barriento. Para mí, Martín Barriento, un conocedor profundo de la Sagrada Escritura y sigo conociendo siempre. Y también entre nosotros los católicos estamos los que vamos al extremo, aquellos como dijo el hermano Guerrero, que hay personas que se enojan porque se lee el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es así mismo, como es un testimonio de cómo vivieron nuestros padres de la fe. Y que apunta a nuestro Señor Jesucristo, que apunta a la redención, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la redención. Así lo ve la fe católica, así lo ve la fe universal. Y cómo sacar el Antiguo Testamento. Ahora sí, ya nosotros los católicos no creemos que hay profecías del Antiguo Testamento que se tengan que cumplir hoy. Nosotros no estamos atrás del Antiguo Testamento haciéndole creer a la gente que hay profecías que se van a cumplir ya hoy, porque todo se cumplió en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que trajo lo definitivo. Sí, la verdad que nos regimos por el Nuevo Testamento porque es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que como más de lo que Él retomó, anula el primer orden de las cosas para establecer un segundo orden. Pero una cosa es anular y otra cosa es desechar, que son cosas totalmente distintas. Muy cierto. Que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y yo creo que esa es la confusión de siempre, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, claro que nos regimos por el Nuevo Testamento plenamente. Por eso ya no estamos atados nosotros, por ejemplo, al decálogo tal y cual nos presenta Éxodo 24 o Deuteronomio. Nosotros tenemos las leyes que establece nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia Católica retoma y nos exhorta y nos invita a cumplir esos 10 mandamientos que tenemos nosotros en el Catecismo de la Iglesia Católica. Así es. Mis hermanos, antes de darle a paso a esta persona, a este señor, palabra que sana, quiero hablar sobre lo que es
pues el pleros de Jesús, que dice San Mateo 5, 17 y 18. No crean que vine a abolir la ley, sino que vine a darle su verdadero cumplimiento. Esa palabra utilizada es el pleros. Sí, es la palabra que usted va a encontrar, es pleros, su verdadero cumplimiento. ¿Cómo se traduce? ¿Qué significa? Es rellenar, llevar a la meta. Pleros, rellenar. 5, 17 y 18 de San Mateo, pero del 22 al 48, usted va a ver que dijo, oyeron que se dijo. Ahí está, encerrado lo que se dijo. Oyeron que se dijo. Vamos a leerlo. Me están llamando y me mueve el teléfono. Lo voy a leer así rápido. Dice del 21, dice San Mateo 5, dice, ustedes escucharon que se dijo a los antepasados, no matarás y aquel que mate será reo del tribunal. Eso está encerrado. Ahora Jesús lo rellena o lo actualiza. Esto se retoma de allá y lo retoma Jesús. Esto es los mandamientos de Jesús. Lo rellena. Escucharon que se dijo a sus antepasados, no matarás y aquel que mate será reo de muerte. Pero yo lo digo y empieza a rellenar. Todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado de la fe dice, permítanme que me salí de esa cita. Dice, y el que le llame renegado será reo de la jejeña del fuego. Luego dice, ustedes escucharon que se dijo, no cometerán adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón, con ella en su corazón. Pues si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo. Entonces Jesús empieza a pleros, Jesús empieza a rellenar. Eso es lo que se toma, que la iglesia retoma. Eso es el pleros de Jesús, lo actualiza. No se queda con aquello viejo como dice Hebreos 8:13, sino que él lo actualiza. Vamos a escuchar a palabra que sana. Si puede poner la cámara, no sé, que nos diga. Bueno, el tema de esta tarde es muéstrame tu iglesia. Y para eso yo hablaba ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia de la iglesia? La historia es el conjunto de sucesos en todas las etapas de la vida, desde su creación hasta la actualidad. Entonces, vamos a escuchar a palabra que sana. Vamos a escuchar que nos diga cómo se llama su iglesia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Rodríguez, yo soy católico. Soy católico desde el año 90. Desde el año 90. Qué bueno, mi hermano. Sí, fui bautizado, hice mi primera comunión a los 10 años, pero después como muchacho tal vez, donde tuve la verdad que mi familia no era una familia, era una familia católica, así como decimos por ahí, Bamafú, bautizo, matrimonio, funeral, ese era todo. Hermano, le voy a decir algo, perdón. Lo que decía una hermana, católicos rateros, decía. Ay, ¿cuáles sí. son? Los que son de rato, nada más. De rato. Sí, o los pseudo católicos. Decimos que somos católicos, pero realmente no lo somos. Y ese era mi catolicismo. Entonces después, tú sabes, con esto de la moda de las iglesias evangélicas, sobre todo yo soy de Panamá,
Panamá mucha iglesia evangélica protestante. Empecé a ir a dos de las más famosas en Panamá. Pero mi vivencia en esas iglesias, que iba, bueno, por cierto, era siguiendo una chica. Era siguiendo una chica. La vivencia era de que no había paz en esos lugares. Eran estas iglesias, una era de las iglesias de Dios, muy popular acá en Panamá, donde este pastor es un pastor que hace mucha bulla, mucho espectáculo, pero nunca sentí sosiego, nunca sentí paz en ese lugar. Siempre fue como tormentoso estar en ese lugar. De ahí me fui a otra iglesia más famosa en Panamá, la iglesia más grande que hay en Panamá, que es de las Asambleas de Dios. Y en esa iglesia tuve varios años allí también, pero aunque me gustaban mucho las enseñanzas del pastor, en el año 1987 escuché una prédica de este señor, donde él decía que él cambiaba de su carro todos los años y que sus diezmos eran de $3,000. Y me cayó tan pesado, porque yo decía, ¿y qué pasa con la comunidad, pues? ¿Qué pasa con la comunidad pobre que va a ese lugar? Y después se dio otro evento todavía que me terminó de sacar, que empezaron a tiraban oro dentro de la iglesia. Era una escarcha de oro y la gente iba. O sea, eso fue todo un show, fue un espectáculo. Y la gente decía, mira que Dios está tirando oro. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Eso fue lo que ya botó la copa. Y allí entonces empecé, dichosamente, gracias, acudí a una iglesia, la Iglesia de Cristo Redentor en San Miguelito, donde hay un grupo de la Renovación Carismática. Allí conocí mis hermanos de la comunidad de la Renovación Carismática y hasta el sol de hoy permanecí en la Iglesia Católica, donde he descubierto la verdad y donde, gracias a la misericordia de Dios, me ha tocado tener muchos amigos, muchas amistades de otras denominaciones, y me ha tocado traer muchos a la Iglesia Católica nuevamente, y a otros que nunca estuvieron también ir a la Iglesia Católica. Hace poquito tengo una amiga bautista, toda su vida fue bautista, y ahora ya está haciendo su proceso para recibir la primera comunión a esta edad, a los 32 años. Y me decía ella, Eric, antes yo nunca había tenido la experiencia que he tenido en la Iglesia Católica, tan profunda, y dice, y tan nutrida, tan sabrosa. Dice, nunca nadie me enseñó estas cosas. No lo sabía, yo lo ignoraba. Dice, tenía ideas absurdas de la iglesia porque no lo sabía. Nadie me lo había enseñado. Y miren, y curiosamente, lo que la hizo a ella llevar a esa decisión de ir a la Iglesia Católica fue que se puso a ver videos de Santo Tomás de Aquino. Y la vida de Santo Tomás de Aquino le hizo dar el cambio decidido a seguir nuestra fe católica, porque vio la verdad que había dentro de la iglesia. Y en este último tiempo, porque ya tiene unos meses de estar, ahora me dice, Eric, yo no puedo pasar por una iglesia si no entro a adorar el Santísimo Sacramento del altar. Dice, no puedo. Y ella me dice, no entiendo cómo los católicos no se dan cuenta la riqueza, la ternura de Cristo en la Eucaristía. Y es cierto. Y por eso entonces encontramos tantos hermanos confusos que se van. Cuando a mí me preguntan, yo le digo a los hermanos separados, le digo, mira, es verdad, tal vez tú no eres católico porque es muy difícil ser católico. Es fácil ser evangélico, ser protestante, pero ser católico es muy difícil. Hay que tener una fe bien cimentada para ser católico. Entonces no cualquiera es católico.